es la Comisión de Cultura en estos momentos que se viene desarrollando. Esto es de lo que yo hablo en la comisión, de ser un todo, todas nuestras culturas, nuestras lenguas, nuestras tradiciones, que también viven en Lima, incluirlas en la comisión. Así que cuento contigo para eso. Gracias. Podemos pasar... ¿Alguien más quiere...? Ya. Pedidos. Quiero solicitarles a los grupos de trabajo de la comisión que se han instalado y que vienen laborando, presenten sus informes finales la próxima semana, para que podamos debatirlas y eventualmente aprobarlas. La fecha propuesta sería el martes 21 de marzo. Ojo a quienes tengan... Tú tienes un grupo de trabajo, me parece. Mari Melgarejo tiene un grupo de trabajo, yo tengo un grupo de trabajo, así que ya llegó el momento de presentar los informes de nuestros grupos de trabajo. Si algún congresista quisiera presentar algún pedido, le otorgamos el uso de la palabra. Moisés, adelante. Gracias, presidente. Por intermedio de usted, presidente, pido a la comisión acuerde solicitar al Consejo Directivo que el proyecto de ley 669/2016 CR, ley que declara el 31 de octubre de cada año Día Nacional de las Iglesias Cristianas, de mi autoría, pase a nuestra comisión, porque también está parecido al mío, tiene otro proyecto de ley, el 612, de otra bancada, presidente, y podamos juntarlos los dos y podamos sacar una buena ley sobre este aspecto. Necesito, primero que nada, darle la bienvenida a la congresista Rosa María Bartra, y segundo, decirles que esto hay que votarlo, ¿no? Así que, ¿tomamos un acuerdo? Quienes estén a favor... ¿Ah? A ver, de nuevo. Sí, bueno, yo sé. Hay dos proyectos de leyes parecidos, uno de mi autoría y otro de la autoría de la congresista Beteta, en la cual nosotros pedimos que el 31 de octubre de cada año se declare un día nacional o un día de gracias con respecto a las iglesias evangélicas. Entonces, son parecidas en casi los términos y queremos que se una estos dos para que saquemos una mejor ley. Eso es lo que podríamos, no sé si ahora sí me han entendido. Gracias. ¿Estamos de acuerdo? La pregunta, larga reacción, una cuestión de... Adelante, congresista. Creo que ahí no hay nada que votar, lo que debería ser el informe sobre los proyectos de ley, porque la decisión que se junten vendrá en el informe, la evaluación y ahí darán la información como tal. Entiendo que esos proyectos de ley están en esta comisión. No, está en otra, por eso es que hay que tomar un acuerdo. Están pidiendo que vengan los informes para acá. Porque los proyectos de ley, si no hay dictamen, no se pueden votar en la comisión. La solicitud sería que vengan para acá. Sí, eso es lo que estoy solicitando. Eso es lo que yo estaba pidiendo, que nos pongamos de acuerdo para solicitar de que el proyecto venga hacia acá. Es exacto, ya me entendieron. Entonces, ¿tenemos un acuerdo? Es un acuerdo. Ya, tenemos un acuerdo. Está muy bien. Pasamos a la orden del día. Señores congresistas, el día de hoy estaba previsto contar con la presencia del señor Carlos Becerra Gutiérrez, presidente del directorio de la Empresa Peruana de Servicios Editoriales, señor Rolando Bizárraga Robles, gerente general de la Empresa Peruana de Servicios Editoriales, y el señor Félix Paz Quirós, director del Diario Oficial El Peruano. Todos ellos para que expongan sobre los lineamientos de acción y políticas culturales en los medios de comunicación del Estado. Sin embargo, el día de ayer en horas de la tarde nos comunicaron que no podían asistir porque tenían que acompañar al presidente de la República en un viaje por el norte del país, solicitando que se les reprograme su participación para la próxima semana. Por esta razón vamos a tratar solo los dictámenes programados en la agenda del día de hoy. Dictamen recaído en el proyecto de ley 265/2016-CR, que propone declarar de interés nacional la incorporación de la Comisión Multisectorial del Bicentenario de la Batalla de Ayacucho del Gobierno Regional de Ayacucho a la Comisión Multisectorial de Naturaleza Temporal encargada de formular la agenda de conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú. En primer lugar tiene la palabra la congresista Tania Pariona Tarqui, autora del proyecto de ley. Sí, muchas gracias, señor presidente. Hemos presentado desde mi despacho un proyecto de ley que declara de interés nacional a la Comisión Multisectorial del Bicentenario de la Batalla de Ayacucho. Tenemos una presentación, si podemos ponerla, para
Bien, es el proyecto de ley número 265. Recordemos el 9 de diciembre de 1824, un escenario importante para nuestro país, un escenario político, cultural y social también, porque el impacto va más allá de solo un hecho en la historia, sino que tiene hoy una significancia importante para Ayacucho, pero también para América Latina y especialmente para los países de América del Sur, países como Venezuela, Colombia, Bolivia, Ecuador, Argentina y otros países invitados que tuvieron una presencia el día 9 de diciembre, fecha en el que se suscribe la independencia, nosotros decimos última y real, que tuvo nuestro país y América del Sur, valga la redundancia. Ayacucho es una región altamente andina, tenemos un 65% de la población quechohablante, según el censo del 2007. Ahora, con el censo de que habrá este año, creemos que somos más, sin embargo es la data existente. Somos 585 comunidades campesinas y 3 comunidades nativas registradas. Consta de 11 provincias y 111 distritos, 141 municipalidades de centros poblados. El 2007 teníamos alrededor de 612.000 habitantes y se proyecta que para el 2025 seremos 760.000 habitantes. 58% vive en la ciudad y el 42% en el campo. El 42% nos indica que Ayacucho tiene como un medio de subsistencia a la agricultura, a la ganadería y otras formas de sobrevivencia en el campo y en la zona rural especialmente. Siguiente. Entre las festividades importantes que Ayacucho tiene, y hablábamos hace rato, es las fiestas de los carnavales, que ya son un patrimonio nacional, reconocida por el Ministerio de Cultura, así como la Semana Santa. No son las únicas, porque Ayacucho tiene otras diversidades de celebraciones y tradiciones, tanto en el norte, centro y sur de la región, pero de las que destacan y tienen un renombre nacional son estas dos. Hay necesidad de mencionar cuáles son los acontecimientos significativos que ha acogido y ha significado para Ayacucho y para el país y para el mundo. Uno tiene que ver hace 22.000 años antes de Cristo, recordamos las cuevas de Piquimachay, que son vigentes y que es uno de los lugares también puestos dentro de la ruta turística en Ayacucho, y que recordamos la aparición del primer hombre cazador. Nos remitimos a nuestros propios orígenes. Ayacucho ha sido la cuna no solo de la libertad americana, sino también la cuna de la existencia, la aparición del primer hombre, en este caso de carácter cazador. En 1821, como todos sabemos por la historia, se proclama la independencia del Perú, pero en Ayacucho, decía, en 1824 ocurre la batalla de Ayacucho, en las pampas de Ayacucho, ubicado en el distrito de Quinua, y se sella la independencia de nuestro país y de Hispanoamérica, hecho que no debería quedar solo en la historia de los ayacuchanos, sino que además nuestro país pudiera recopilar, darle un realce importante dentro de los materiales educativos, dentro de los cursos de historia del Perú, porque creo que no todos los peruanos y especialmente la nueva generación es consciente de ello. Y justamente este comité multisectorial, dentro de sus propósitos y planes al 2024, se plantea una serie de iniciativas. Entre los años 80 y 2000, Ayacucho ha sido el espacio territorial muy asetado por la violencia política, un conflicto armado que ha cobrado vidas de por lo menos 26.259 personas que murieron y entre desaparecidos, y que hoy hay una deuda histórica también con aquellas víctimas que en algunos casos ya tienen mayoría de edad, pero también hay una nueva generación de hijos y nietos de víctimas y que están esperando políticas de reparación efectivas y integrales. Entonces la batalla de Ayacucho nos
emplaza a todos los peruanos a tener memoria histórica, señor presidente, porque no podemos pasar porque solo narremos todos los peruanos a tener memoria histórica, señor presidente, porque no podemos pasar porque solo narremos la historia entre los que sabemos o entre los que somos de Ayacucho, sino que nuestro país sea consciente de eso, lo promueva, lo difunda, haga materiales escritos, tangibles, en donde esto se ponga en evidencia. De hecho, hay un comité cívico en Ayacucho, formado por profesionales de manera voluntaria, académicos, ciudadanos independientes, el de la universidad, y que han hecho una compilación de vídeos sobre escenificaciones de lo que ha implicado la batalla de Ayacucho, porque no solo es la batalla de Ayacucho del 9 de diciembre, sino que ha habido procesos previos de otras batallas como, por ejemplo, Jechjapampa y otros en la zona de Morochucos, y tenemos precursores y precursoras, diríamos, que han aportado a que esto se dé. Por ejemplo, María Parado de Bellido, Ventura Jalamaqui, y entre otros que seguramente nosotros recordamos no solo en los libros, sino en nuestra memoria. Vemos algunas fotos de los hechos en esos tiempos, y que cada 9 de diciembre en Ayacucho esto es una escenificación importante, se vivencia y se recuerda cómo se ha dado esta batalla de Ayacucho. Y entonces nos preguntamos por qué Ayacucho sigue estando en una situación de exclusión. Algunas datas que nos revelan la necesidad de que Ayacucho tiene que ser tomada en cuenta en aras de que la celebración del Bicentenario sí pase por eventos de carácter festivo, conmemorativo, pero también en términos de resarcir lo que no se pudo hacer hace 20 años, hace 32 años con el tema de la violencia, pero también de rememorar con acciones muy concretas que eleven la autoestima del ayacuchano, ¿no? Y del país y de América Latina, porque a veces sentimos que los países que vienen a visitarnos a Ayacucho se sienten visitantes, y uno de ellos, los embajadores, recuerdo en una reunión dijo: yo no me siento visitante, ahora me siento parte de esta tierra porque sé que compatriotas míos estuvieron presentes aquí, sellaron la independencia, así que yo soy parte de esta cuna de libertad americana. Entonces tenemos la necesidad de remitirnos a algunas cifras, como por ejemplo el 62% que todavía tiene como pobreza nuestra región, así como 113.765 agricultores en la zona, en la región, quiero decir, 114.000 unidades agropecuarias, y que esto representa, por supuesto, un porcentaje de la forma como los agricultores tienen que enfrentar. La mayoría, y hay un porcentaje también de gente que sobrevive de la lluvia de secano, es decir, esperar la lluvia, porque si no cae lluvia simplemente uno no tiene una cosecha próspera, y necesitamos un buen proyecto y proyectos varios de riego, por ejemplo, y servicios a derechos básicos, ¿no? Como la salud, la educación, superar la tasa de analfabetismo, entre otros. Todo esto hace parte de una agenda de este comité multisectorial, y nos parece importante que no se reduzca a un comité multisectorial en Ayacucho, sino tenga el reconocimiento y el interés nacional de conformar otras comisiones que nuestro país ya ha ido constituyendo dentro del Congreso, así como con entidades del Ejecutivo, para plantearse qué queremos lograr al 2024. Al 2021 como una meta nacional, pero Ayacucho hacia el 2024. Y el 2024 esperamos no tener las brechas sociales ni económicas que hoy nos colocan en total desventaja. Entonces, hay una ruta de acciones que se han ido planteando desde la Comisión Multisectorial de la Batalla de Ayacucho. Se van a establecer, de hecho ya están escritos, pero a encaminar una serie de estrategias, planes y políticas públicas que nazcan de la región y que contribuyan a que nuestro país logre de manera participativa hacer un plan hacia el Bicentenario. Creo que ya algunos de esos están avanzados, pero no está de más decir que hay otros comités que están surgiendo en las regiones como en la de Ayacucho, que necesita tener voz, necesita tener y ser escuchado. Reducir la pobreza, la anemia y desnutrición infantil en Ayacucho es crucial. Tenemos más de 25.000 niños menores de 3 años que tienen anemia. Un problema, diríamos, de carácter lesivo para la salud y para la aspiración que podemos tener de ciudadanos que van a garantizar la continuidad de nuestro país. Entonces, hacia el 2024 aspiramos un Ayacucho con desnutrición cero, con políticas de desarrollo económico que conecten Ayacucho con otras regiones y, por supuesto, con el país, entre otros.
Es una acción multisectorial, por lo tanto compete a todos los sectores del Estado. Están convocados desde las direcciones sectoriales, salud, educación, vivienda, entre otros. Este proyecto de ley es eminentemente declarativo, puede servir de una importante plataforma para impulsar nuevas y mejores políticas públicas y recursos para la región. Eso es nuestra aspiración, si bien en la región todavía tenemos algún tipo de centralismo, incluso entre centro y sur de mismo Ayacucho. Entonces el propio gobierno regional dice, bueno, aquí necesitamos ordenar también prioridades, ¿no? Tiene trascendencia local, regional, nacional e internacional. Tiene opinión favorable, acabo de leer el predictamen y me parece sustantivo recoger lo que está planteando el Ministerio de Cultura, la misma PCM, Educación, y esto permitirá trabajar con mayor ahínco en algunas líneas estratégicas de desarrollo para nuestro país. Eso, a manera de resumen de nuestra propuesta, es una propuesta muy sencilla que creo que no pasa ni por recursos ni por voluntad política, sino que esta comisión multisectorial tenga la capacidad para hacer planteamientos, propuestas y que sean escuchados en un entorno nacional con presencia del Ejecutivo y de otros actores y que nos permita convocar a embajadores de los países sudamericanos a que nos acompañen, diríamos, no solo presencial o simbólicamente, sino que podamos pensar cómo hacemos alianzas y convenios también bilaterales con estos países para que el 9 de diciembre sea recordado en nuestros países. Cuando yo visité países como Bolivia, Colombia y Venezuela, encontré que habían calles con Ayacucho, Girón Ayacucho, varios de estos en estos países. Eso nos indica que hay un tipo de memoria que está escrita en sus propias calles de estos países. Así que yo encantada de escuchar alguna apreciación de parte de los congresistas o si hay algo que mejorar o agregar, gustosa de contemplar en esta iniciativa y por supuesto voy a trasladar esto a las autoridades ediles, sociedad civil, académicos, redes de instituciones que hacen parte de este comité multisectorial. Gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra el secretario técnico Tomás Gutiérrez Sánchez para la presentación y exposición del proyecto de dictamen. Señor presidente, señores congresistas, la congresista Pariona ya presentó y ha sustentado su proyecto de ley. Este es un proyecto de ley que ingresó el 21 de septiembre a nuestra comisión del año pasado. Es importante lo que ella ha señalado. Nosotros, sin embargo, hemos hecho el estudio respectivo, el análisis del mismo, y estamos presentando una fórmula legal, una nueva fórmula legal que queremos mencionarle. Se ha pedido opiniones al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Educación, a la Presidencia del Consejo de Ministros, al Gobierno Regional de Ayacucho. El proyecto de ley 265-2016 propone declarar de interés nacional la Comisión Multisectorial de Bicentenario de la Batalla de Ayacucho, creada a través de la Resolución Ejecutiva Regional 377-2016 GRA-GR. Es verdad que este es un proyecto que fue presentado y en el cual se declara de interés que la Comisión Nacional Bicentenario, creada a través de la Resolución Ejecutiva Regional 777, es decir, declara de interés nacional. Nosotros no podemos declarar de interés nacional una comisión como tal. Por esa es la razón que nosotros hemos venido conversando y hemos podido traer un texto un poco diferente. Y también hay que mencionar que el decreto, la resolución ejecutiva regional 377 fue derogada, fue cambiada por la resolución 645. Entonces, por eso no podríamos colocar 377, sino la 645, ya que en sus considerandos dice que dejar sin efecto, en sus extremos, esa resolución 377. Por ello, señores congresistas, nosotros presentamos una propuesta legislativa que es la siguiente. Ley que declara de interés nacional la incorporación de las actividades de la Comisión Multisectorial del Bicentenario de la Batalla de Ayacucho, del Gobierno Regional de Ayacucho, a la Comisión Multisectorial de Naturaleza Temporal, encargada de formular la agenda de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú. Sería un artículo único. Es declaración de interés nacional.
declárase de interés nacional la incorporación de las actividades de la Comisión Multisectorial del Bicentenario de la Batalla de Ayacucho, creada mediante Resolución Ejecutiva Regional 645, ahí está el cambio, 2016 GAR-GR, del Gobierno del General de Ayacucho, a la Comisión Multisectorial de Naturaleza Temporal, encargada de formular la agenda de la conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú, creada por Resolución Suprema 246. En este sentido, nosotros sí hemos tenido algunas opiniones a favor sobre esto, tanto de parte del Ministerio de Cultura, el Consejo de Ministros sobre todo. El Consejo de Ministros ha dicho que está de acuerdo en esta incorporación, también está de acuerdo el Ministerio de Cultura, y por supuesto, el Ministerio de Cultura dice, es de opinión que desde un despacho congresal se proponga a la presidencia del Consejo de Ministros que se incluya a la conmemoración de los hechos de la Batalla de Ayacucho. Ustedes bien saben que el año pasado se creó en el Poder Ejecutivo la Comisión Multisectorial de Naturaleza Temporal, encargada de formular la agenda de conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú. Entonces, ¿qué significa esto? Que el Comité Multisectorial, creada a través del Gobierno Regional de Ayacucho, va a incorporarse a esta Comisión Multisectorial, creada por el Ejecutivo, para poder decretar las actividades y las cosas que va a realizar adelante. Esa es la fórmula que nosotros presentamos y la que estamos sosteniendo el día de hoy, señor presidente. Gracias. Gracias, Tomás. Si algún congresista quisiera intervenir, se le concede el uso de la palabra. Congresista Cheput, por favor. Gracias, señor presidente. El Pleno, en el mes de octubre del año pasado, constituyó la Comisión Especial Conmemorativa de la Independencia del Perú y también de las festividades que tienen que ver con el Bicentenario de la Batalla de Ayacucho, que también, la cual me honro en presidir y a la cual también pertenece el congresista Humberto Morales. Es decir, desde el Congreso de la República ya hay en estos momentos una entidad que viene colaborando activamente con el Ejecutivo en la conmemoración. Yo quisiera, por su intermedio, señor presidente, si de eso tenía conocimiento la congresista Pariona o si ha tenido oportunidad de coordinar con el congresista Morales, pues con él ya estamos estableciendo una serie de coordinaciones para darle relevancia al encargo que nos ha dado la presidencia del Congreso de sacar adelante el Bicentenario de la Batalla de Ayacucho dentro de los alcances de la Comisión. El congresista Morales pidió la palabra antes. Gracias, presidente. Lo primero que creo que tenemos que ponernos, y quisiera que los parlamentarios de otras regiones nos puedan entender, de que la voluntad de nosotros, los parlamentarios de Ayacucho, es precisamente conmemorar el Bicentenario de la Libertad Americana. Y eso, en ese marco es que se ha presentado el proyecto de ley que hablaba el colega Cheput, que es la moción que al final terminó conformando una comisión del Bicentenario en el Congreso de la República. Y esa moción, con iniciativa nuestra y que también fue iniciativa de otros parlamentarios, terminó en esa comisión. Y por supuesto que gran parte de lo que conforman los planes de esta comisión regional se ha incorporado, y lo que decía el congresista Cheput, se ha incorporado ya en la comisión del Bicentenario del Congreso de la República. Pero me parece que el interés que tiene ahora mi colega parlamentaria y compañera de bancada es de que se habría que declarar, ¿no?, a la comisión. Y el secretario acaba de decir que eso no parece que en términos legales no funciona. Lo que nosotros podemos de repente observar un poco y de repente con el apoyo aquí, el conocimiento del equipo de esta comisión podamos resolver, porque si bien es cierto, esta fórmula legal que está planteando la Secretaría dice que declara de interés nacional la incorporación de las actividades, ¿cierto? Las actividades del gobierno regional, y el gobierno regional es parte del Ejecutivo, ¿cierto? Claro, por parte del Ejecutivo, porque todo. Entonces, habría que encontrar una fórmula para que podamos nosotros avanzar hacia eso, ¿no? Teniendo en consideración que también, a pedido nuestro, la Comisión del Bicentenario ha ampliado el tema de la conmemoración, porque solamente inicialmente era hasta, tal como lo ha hecho el Ejecutivo, hasta el 2021, 1821 al 2021, que fue declarado. Nosotros tuvimos una reunión en la Comisión del Bicentenario
y en una conversación en la cual hemos estado en la comisión, se ha entendido, por ejemplo, que el inicio de este proceso revolucionario de independencia del Perú no comienza pues en Cepita, sino el 4 de noviembre con Tupac Amaru y termina pues en Ayacucho, ¿no es cierto?, firmándose por fin la libertad americana y la libertad, por supuesto, del Perú. Que haya en ese proceso situaciones declarativas, por supuesto lo ha habido. Y hay también situaciones de declarativas no solo en Ayacucho, sino declarativas en todo el Perú, ¿cierto? En el Cangallo la hubo, en diferentes partes, tal como lo ha planteado la colega congresista. Entonces, nosotros tenemos el compromiso como parte de Ayacucho, impulsar esto. Por lo tanto, nosotros recomendamos la aprobación, de todas maneras, pero habría que encontrar la fórmula de priorizar este espacio. Nosotros recomendamos la aprobación porque somos de esta región y queremos que Ayacucho tenga presencia de todo este proceso. Yo creo que hay que entender que, si bien es cierto, hay una necesidad de colocar en agenda política el Bicentenario, pero el Bicentenario tiene actores. El Bicentenario, cuando tiene actores, tiene espacio, tiene zonas, lugares donde ha ocurrido. Y ellas requieren ser vistas nuevamente el Ejecutivo, no solo por el agradecimiento de ese proceso de lucha, sino tenemos que verla porque esto es parte de una conmemoración que dejaría al final un hito histórico para el Perú. Y la Comisión de Cultura debería encabezar también gran parte de este trabajo. Entonces, esto es lo que nosotros solicitamos, señor presidente, y yo antes de terminar quiero además decir a la comisión que nosotros hemos presentado el proyecto de ley para que se declare de atención preferente a Ayacucho en el marco del Bicentenario. Y ese es el otro tema. O sea, acá tendríamos que conjugar, porque nosotros hemos presentado atención preferente en el marco del Bicentenario y que se basa en el Plan Integral de Desarrollo al 2024-2032 del Gobierno Regional de Ayacucho. Y este es otro esfuerzo. O sea, al final seguramente habrá que consensuar nuestras posiciones. Le agradezco, presidente, por la... Adelante, Juan. Gracias, presidente. Solo para decirle al congresista Morales por su intermedio, yo no veo inconveniente en el texto, pues no habría problema, pues una ley declarativa. O sea, podríamos pasar a la votación. Lo único que solicito es de que la congresista Pariona, a través suyo, se entere de lo que venimos haciendo, porque ya hay un plan de gobierno aprobado por el Consejo Directivo del Congreso y ya hemos empezado a pisar el acelerador, ¿no?, para hablar en términos coloquiales. Tengo dos intervenciones pedidas, congresista Pariona, congresista Dammer, y sugiero después que pasemos a la votación. Sí, yo quiero agradecer las opiniones, ¿no?, y las sugerencias que creo que son sumamente válidas. Hay una propuesta de fórmula legal que me parece mucho más acotada, precisa, no estaría en contra, puesto que la Comisión Multisectorial se ha planteado una serie de actividades de carácter celebrativa, conmemorativa, pero y otras que tienen que ver con las prioridades regionales. No contraviene con la comisión de parlamentarios en el Congreso que vienen trabajando, consolidando y articulando algunas acciones también de cara al Bicentenario. Me parece que incluso es propicio, porque los parlamentarios no podemos ser ajenos a una agenda nacional de este carácter y que tiene una repercusión también internacional. Pero se refiere a que esta comisión multisectorial y las actividades que sería como lo más concreto, la que vendrían produciendo, generando, tenga el espacio dentro de la comisión que ha constituido el Ejecutivo. Y yo creo que no contraviene, al contrario, creo que entre el Ejecutivo y el Legislativo, dentro de las funciones que nos competen, podríamos hacer que este Bicentenario tenga un espacio político que merece ser abordado en términos de acciones y también de otras iniciativas múltiples que surjan a la luz del Bicentenario, ¿no?, desde el aspecto cultural, desde el trabajo en los materiales educativos, desde declarar de interés nacional, por ejemplo, Ayacucho, teniendo todas las brechas muy generales que he compartido, en fin. Entonces yo agradezco, la verdad, que la comisión haya tomado la iniciativa y haya hecho las consultas a las diferentes entidades teniendo como respuesta positiva, así que yo encantada de presenciar la votación. Gracias. Y la vas a presenciar porque vamos a votar en este momento. A ver, quienes estén a favor: Cheput, Guía Pianto, Del Águila, Tiquia, Dammer, Martorell, Albrecht, Morales, Palomino.
Y Petrosi, naturalmente. Ha sido aprobado por unanimidad. Ah, bueno. A ustedes. Dictamen recaído en el proyecto de ley 589, diagonal 2016-CR, que propone declarar el 2 de junio de cada año como Día del Prócer José Faustino Sánchez Carrión, tribuno y forjador de la República del Perú. En primer lugar, tiene la palabra la congresista Rosa Bartra Barriga, autora del proyecto de ley. Adelante, Rosita. Gracias, presidente. Y mi saludo de mediodía a mis colegas congresistas. Hoy día quisiera hacer honor al tribuno de la República, del cual tenemos una plaza dentro del Congreso, pero que muchas veces ni nosotros mismos sabemos quién es. Probablemente hasta nos hayamos tomado una foto abajo de su imagen y no sabemos en su real dimensión de quién se trata y cuánto aporte tuvo a nuestro país don José Faustino Sánchez Carrión. Es muy importante para un país establecer sus puntos de referencia, señor presidente. Estos puntos de referencia que nos permitan a sus ciudadanos reconocerse e identificarse en su singularidad. En nuestro caso, algunos de estos referentes tienen origen en los inicios de nuestra propia existencia como nación. Como señalaba Basadre, somos productos del ayer y estamos viviendo en parte de lo que él quedó, al deslizarse para convertirse en presente por todas partes nos rodea. En esa línea es que se plantea la presente iniciativa, dirigida a rescatar y difundir la vida, obra y pensamiento de un hombre que contribuyó decisivamente a la gesta independentista. Un peruano que, pese a su corta existencia, porque vivió muy poco para todo lo que pudo haber dado, se nos fue con apenas 38 años, pero nos dejó un inmenso legado que les pido me permitan ahora describir para que entiendan la dimensión de este proyecto de ley que propongo en este mediodía. Se nos fue, les decía, a los 38 años, pero antes de irse cumplió un rol determinante en el logro de la independencia definitiva para nuestra patria, en la elección de la forma republicana de gobierno y al sentar las bases de nuestra identidad e institucionalidad. A través del presente proyecto se propone recordar solemnemente a un peruano ejemplar, don José Faustino Sánchez Carrión, mediante la realización de actividades en una fecha determinada. El ilustre huamachuquino, mi paisano, prócer, tribuno y forjador de la República del Perú. Don José Faustino Sánchez Carrión vivió su infancia y niñez en su natal Huamachuco. A los 15 años, sus familiares, teniendo en cuenta su brillante inteligencia y lucidez, deciden enviarlo a Trujillo para proseguir sus estudios. Así, el 2 de abril de 1802, ingresa al Real Seminario de San Carlos y San Marcelo de Trujillo, donde estudia gramática y latinidad, lógica, física y filosofía. Posteriormente, el 1 de diciembre de 1804, ingresa al Real Convictorio de San Carlos, donde estudia leyes y en reconocimiento a su visionaria brillantez democrática y republicana, se le encarga en el año de 1810, siendo aún adolescente, el dictado de la Cátedra de Cánones y Leyes, así como el curso de Digesto Viejo. El 18 de noviembre de 1813 solicita el grado de bachiller en leyes y posteriormente obtiene el título de abogado el 5 de noviembre de 1818. Por esa misma fecha inició la docencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En junio de 1821 regresa a Huamachuco para atender a su padre que estaba enfermo y siguió trabajando. Son muchas las obras que nuestro prócer nos ha dejado para poder analizar su pensamiento y el aporte a nuestro sistema republicano. En pleno clima de agitación, que fue la época en la cual vivió, como reacción ante las pretensiones monárquicas de sus gobernantes, encabezado por San Martín y Bernardo Monteagudo, don José Faustino Sánchez Carrión retorna a Lima a fines del año 1821 y al ser un insigne defensor de la igualdad entre criollos y españoles, asume el rol protagónico en contra de las ideas monárquicas, enarbolando las banderas de la República, haciendo uso de la prensa escrita, en el Correo Mercantil, Político y Literario y la Abeja Republicana, donde se publican sus históricas cartas usando el seudónimo El Solitario de Sayán.
En la primera carta, suscrita el 1 de marzo de 1822, se pronuncia sobre el gobierno monárquico en el Perú, para afirmar sus ideas liberales y frente a la soberanía del rey, oponer la soberanía del pueblo. Gran concepto que empezó a institucionalizarse en nuestro país. Y frente al poder absoluto, oponer la división y autonomía de los poderes. División que él estableció en poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Sus ideas están, por tanto, colegas, vigentes hasta el día de hoy, intactas como las concibió hace casi 200 años. En la segunda carta, suscrita el 17 de agosto de 1822, se refiere a la forma de gobierno conveniente al Perú para destacar el proyecto republicano. Sánchez Carrión describió la estructura y funciones del nuevo Estado, que hasta la fecha, repito, también se mantiene. Asimismo, sus ideas sobre las relaciones entre los órganos locales y nacionales siguen vigentes y actualmente en ejecución, pudiendo convertirse en un elemento de transformación de nuestra vida nacional. Sánchez Carrión fue, colegas, también el precursor de la descentralización real en nuestro país. Y si nosotros adoptásemos el modelo que él concibió, repito, hace casi 200 años, probablemente este proceso no sería tan tortuoso, ni tan complicado, ni tan excluyente como lo tenemos el día de hoy. Con relación al gobierno monárquico, en los primeros meses de 1822, se discute sobre la forma de gobierno a adoptar. Nuestro personaje interviene para oponerse a las ideas monárquicas y proclamar razones a favor de la República. Cabe, en primer lugar, destacar que su pensamiento busca el bien común. Su preocupación está dirigida a las mejoras del cuerpo social mediante la afirmación de los derechos subjetivos. Así lo señala en los primeros párrafos de su carta, que es la única que voy a leer porque dada la hora ya nos estamos cansando. Como seamos establemente libres, como nuestra tierra llegue al último punto de engrandecimiento, como acumule toda su riqueza, como se afiance el procomunal perennemente, como la fatal discordia, aparte de nosotros su formidable tea, bajo una administración adecuada al mínimo de nuestros males y al máximo de nuestros bienes, y como por fin gustemos en dulce contentamiento los frutos de tan costosos sacrificios a la sombra del árbol de la independencia. He allí el objeto de todas nuestras inquisiciones. Justo ahora que debatimos si es que debemos destinar 4.600 millones a los Juegos Panamericanos o si debemos destinarlos a reconstruir el norte o a otras prioridades, cobra mucha más vigencia su pensamiento. Maximicemos el uso de los recursos. En segundo lugar, cuestiona frontalmente la posibilidad de implantar una monarquía en la patria naciente, tanto porque para ello poco esfuerzo se requiere como en atención a que la posibilidad de reconocimientos que podría facilitar un régimen regio se puede lograr con independencia de este y de modo más digno. Así afirma que para depender de una voluntad absoluta muy poca ciencia se necesita, hasta congratularse de ser esclavo. En tercer lugar, se pronunciará sobre los principios constitutivos de la nueva república, teniendo como referencia la independencia estadounidense. En primer lugar, destaca los alcances del compromiso del hombre público frente a los ciudadanos al afirmar: cuánto infame y cruel es el hombre que, sacrificando la causa pública con todo linaje de intriga y desvergüenza, a su engrandecimiento personal prostituye la confianza pública. Luego destacará la importancia del compromiso ciudadano en el ejercicio del poder. Repito, destaca la importancia del compromiso ciudadano en el ejercicio del poder, la efectiva participación política y la defensa de los derechos fundamentales, por lo que se pregunta, con solo tener parte de la elección de la autoridad suprema y verla velar por entre estas y las otras manos, ¿ya tocamos la cumbre de nuestra fortuna nacional? ¿Ya afincamos la paz en nuestro clima? Nos equivocamos miserablemente si el mágico sonido de la voz y no de la sustancia ha de entretenernos. Afirmará asimismo la necesidad de preservar la libertad, seguridad y propiedad, de modo que nunca se perturbe su ejercicio. Más bien señala como deber del sistema multiplicar los bienes y derechos ciudadanos.
En este punto se debe precisar que en su momento se cuestionó la posibilidad de aplicar un modelo de república federativa similar a la estadounidense. Sin embargo, nuestro personaje para el caso del Perú insistirá en que se trata de un gobierno central, sostenido por la concurrencia de gobiernos locales y sabiamente combinado con ellos. Reafirma entonces su vocación profundamente descentralista, esa que reclamamos cada uno de los representantes del interior del país. Así, según su perspectiva, al Congreso le corresponderá declarar la soberanía central y combinarla con los poderes locales, determinando sus competencias y crear una república sin dispendio de la integridad territorial, manteniendo juntamente a las que llamamos provincias o departamentos en su dignidad soberana. Finalmente, cabe citar algunos pensamientos que acreditan el profundo conocimiento de la naturaleza humana y del funcionamiento de la sociedad. Así, cuando se refiere a la administración ejecutiva y le identifica con el poder, señala que tiene tanta belleza que arrebata los sentidos. Por otro lado, al referirse al Poder Judicial, lo caracteriza como el criterio de la sabiduría, justicia y liberalidad de un gobierno, pero que tiene desembarazada la senda de la tiranía si su responsabilidad no es realmente efectiva y si solo compone un artículo del Código. En ese mismo sentido, sobre la aplicación de la ley señala que la moralidad civil se relaja desde que nace la esperanza de quedar impune un delincuente. Porque la justicia de la ley, hablando propiamente, consiste en su inflexible cumplimiento y porque demanda altamente la razón que, cambiando el natural derecho de vengarse por sí mismo con el cuchillo de la ley, caiga sobre éste cualquiera sin remedio. En su corta vida, Sánchez Carrión ejerció cargos importantes: diputado por los departamentos de Puno y La Libertad, miembro del Congreso Constituyente, secretario del Congreso Constituyente, secretario ministro general del Libertador Simón Bolívar, catedrático del Real Convictorio Carolino en Lima, ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, vocal de la Corte Suprema de la República. Y en su ejercicio creó la Universidad Nacional de la Libertad, ahora Universidad Nacional de Trujillo, instaló la Corte Superior de Justicia de Trujillo, declaró a los indios propietarios de sus tierras, fue el principal redactor de la primera Constitución Política del Perú en 1823 y participó de forma decisiva en la invitación a los gobiernos americanos al Congreso Anfictiónico de Panamá. Don José Faustino Sánchez Carrión, forjador de la República del Perú, luego de batallar contra el invasor, enfrentar a los ideólogos de la monarquía y salir airoso de ellas, no pudo recuperar su disminuida salud, por lo que se retiró a la Hacienda Grande del pueblo de Lurín, de propiedad de la Congregación de los Padres del Oratorio de San Felipe, donde fallece, la fecha en la cual nosotros pretendemos reivindicar su pensamiento y su aporte, el 2 de junio de 1825, teniendo apenas 38 años de edad. A casi 200 años de nuestra independencia y de la lucha del ilustre José Faustino Sánchez Carrión, todavía está latente y presente lo que escribió y en tránsito de materializarse. Mucho de su pensamiento es vigente y debería, por lo tanto, rescatarse, enseñarse, valorarse y hasta aplicarse. A él, que fue quien constituyó la primera mesa directiva del primer Congreso Constituyente de nuestro país, todo el honor y la gloria. Y les pido, colegas congresistas, que esta mañana reivindiquemos su nombre. Ya hagamos que con esto no solamente fijemos una fecha declaratoria como el día de don José Faustino Sánchez Carrión, sino que sirva para que en los colegios, la universidad, los institutos, en todas las instituciones del Estado y también privadas, que la nación toda recuerde, revalore, difunda la obra de nuestro prócer, don José Faustino Sánchez Carrión, por su lucha y sacrificio, por ser el verdadero fundador de la República del Perú y al que, independientemente de nuestras convicciones ideológicas, encarnó como probablemente muy pocos peruanos en su tiempo, o el único en su tiempo, los valores de la libertad y la justicia. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el secretario técnico Tomás Gutiérrez. Señor presidente, señores congresistas, agradecer a la congresista Rosalía Batra por la exposición biográfica de José Faustino Sánchez Carrión. Creo que nos ha ilustrado a todos sobre la vida de este gran patriota y gran padre de la Constitución, de la primera Constitución de la República. Un proyecto de ley número 589-2016
presentado por el Grupo Parlamentario Fuerza Popular, a iniciativa de la congresista Rosa María Bartra, por el que se propone la ley que declara el 2 de junio de cada año como el Día del Prócer José Faustino Sánchez Carrión. Hemos solicitado opiniones, han contestado el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, la Academia Nacional de Historia, todos positivos. El Ministerio de Cultura haciendo una salvedad que no le compete, digamos, a él, pero no con eso va en negativa su opinión. Ya la congresista nos ha mencionado la importancia de Faustino Sánchez Carrión, es verdad, porque nosotros tenemos fuentes primarias acá en el Congreso de la República. En el Archivo General del Congreso se encuentran documentos firmados por él, ya que fue el primer secretario de la primera constituyente, y hay que rescatar su republicanismo, fuente al pensamiento monárquico de Monteagudo, y también hay que rescatar porque él apoya mucho las Cortes de Cádiz de 1812, que fue las Cortes de Cádiz en España, y que ayudó mucho para que sirvieran como bases constitucionales de la primera Constitución de la República en 1823. El virrey Fernando de Abascal apoyó mucho la obra de él, pero cuando el siguiente virrey no le hace caso y lo saca del Colegio San Carlos, donde era profesor el virrey Joaquín Pezuela. Quiero avanzar rápidamente para decirle que existe, digamos, leyes que se han dado favoreciendo y hablando acerca de este gran patriota José Faustino Sánchez Carrión. La primera que encontramos es una ley promulgada el 18 de febrero de 1825, donde el Congreso de la República del Perú lo declaró como benemérito de la patria, o sea, una persona digno de galardón. Y esa es la primera referencia, antes de su muerte inclusive, porque él muere unos meses después. Después existe otra ley, la 24594, de fecha 9 de diciembre de 1986, en la cual se declaró el año 1987 como el año del bicentenario de la independencia de don José Faustino Sánchez Carrión. Posteriormente, en 1987, el mismo año, se promulgó la ley 24689, que declaró de importancia histórica y de interés nacional la celebración del nacimiento del prócer don José Faustino Sánchez Carrión. También se constituyó en el Congreso, en los años 80, se constituyó un grupo de trabajo para conmemorar su bicentenario. El currículo nacional de educación básica aprobado por la resolución ministerial 281-2016, que aprueba el perfil del egresado de educación básica, menciona a José Faustino Sánchez Carrión como un ícono para promover la formación y consolidación de su identidad y autoestima e integración. Señor presidente, señores congresistas, la Secretaría Técnica ha presentado una fórmula legal, un texto sustitutorio, que no cambia mucho lo que presentó la congresista Bartra, solamente que estamos colocando ese benemérito que nos pareció muy importante. Por eso es ley que declara el 2 de junio de cada año Día del Prócer José Faustino Sánchez Carrión, benemérito de la patria y forjador de la República del Perú. Y el objeto de la ley, artículo único 1, declárese el 2 de junio de cada año Día del Prócer José Faustino Sánchez Carrión, benemérito de la patria y forjador de la República del Perú. El artículo número 2, acciones para la difusión y celebración. El Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura, ahí colocamos, de acuerdo a sus competencias y funciones, aclarando para que, como es una ley declarativa, no puede generar gastos, por eso le ponemos de acuerdo a sus competencias y funciones, dispone las acciones pertinentes para la difusión y celebración de la obra y pensamiento de José Faustino Sánchez Carrión. Eso es todo, señor presidente. Tiene la palabra el congresista Damber. Señor presidente, señores congresistas, quiero felicitar muy enfáticamente el proyecto de ley presentado por la congresista y quiero declarar públicamente que yo soy un admirador de Sánchez Carrión y creo que su pensamiento todavía es una promesa pendiente en el Perú, una república de ciudadanos todavía es un anhelo por lograr. Por eso felicito además que haya ya un dictamen que plantea una fórmula legal
adecuada, yo agregaría un solo tema en el artículo 2. Dice, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura, de acuerdo a sus competencias y funciones, etcétera, etcétera. Yo diría, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura y el Congreso de la República, de acuerdo a sus competencias y funciones. ¿Por qué? Porque el Congreso debe ser el primero en publicar la obra de Faustino Sánchez Carreón. Plantearía ese agregado. Lo vamos a incluir. Vamos. Sí, ya lo dije, que lo vamos a incluir. ¿Algo más? ¿Nada más? Ya. Pasamos a votación. Quienes estén a favor: Tiglia, Del Águila, Guiapianto, Dammer, Martorell, Albrecht. No hay nadie con dispensa de tu partido, amiga, pero nos lo llevamos en el corazón. Morales y Palomino. Ha sido aprobado por unanimidad. Se solicita la exoneración del trámite de aprobación de la presente acta a fin de tramitar los acuerdos adoptados. Al voto, aprobado. Señores congresistas, no habiendo otro punto a tratar. El uso de la palabra. Rosita, adelante. Antes de que cierre, presidente, agradecer a mis colegas congresistas y definitivamente sí, él que es el verdadero forjador de la República Peruana, definitivamente necesita que el Congreso lo reivindique. Finalmente él ha sido el redactor de nuestra primera Constitución y además de eso, quería señalar que ahora que discutimos imprescriptibilidad y que discutimos muerte civil, él fue el primer congresista que planteó una ley con respecto a la muerte civil y la inhabilitación permanente de magistrados y de funcionarios que incurrieran en delitos. Así que, ¿cuán vigente está su pensamiento? Muchas gracias, colegas. Congresista Bartra, muchísimas gracias por su participación en la sesión de hoy. Nos ha traído un hermoso proyecto. Congresista Pariona, las mismas gracias a usted por este hermoso proyecto de ley que nos ha traído. Si desea vertir algún último pensamiento. Sí, solamente agradecer a los congresistas de esta comisión por el apoyo a nuestra propuesta de ley también, y me parece muy saludable la propuesta que hizo la congresista Bartra en aras de recordar a aquellos personajes que de verdad nos han dejado un legado también que tiene una vigencia, ¿no? Para nosotros que somos de la generación actual, que seguramente necesitamos rememorar para poner también en práctica. Entonces creo que eso es valioso. Gracias. Miren, congresistas, yo aplaudo la forma en que se ha llevado esta sesión y así, siendo las 13:44 de hoy, martes 14 de marzo de 2017, se levanta la sesión. Bien, de esta manera concluye una sesión.